Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 75 del podcast Legado Avatar. Una semana más nos volvemos a encontrar para continuar hablando del universo Avatar Leyendas y en esta ocasión continuamos con nuestro paso por cada villano de las series animadas y sus ideologías, esta vez tocándonos hablar de Kuvira y el fascismo. En este episodio veremos cómo la segunda serie de este universo, La Leyenda de Korra, buscó representar uno de los vegímenes más temidos de la historia, con toda la influencia y peso que tuvo el personaje de Kuvira para ello, y destacando preguntas como ¿qué es el fascismo? ¿Es el régimen de Kuvira un ejemplo de fascismo? ¿Podemos compararlo con casos reales de la historia? Y quizá lo más incómodo de todo, ¿es posible que Kuvira tuviera algo de razón en lo que decía, aunque sus métodos fueran tan cuestionables? Como siempre, quiero aprovechar estos segundos previos para invitarlos, si aún no lo han hecho, a seguir y apoyar al podcast de la forma en la que puedan, desde la plataforma en la que estén, y ahora sí, ya sin nada más que decir, podemos comenzar a cubrir este gran tema. Vamos con la primera gran pregunta que me he acostumbrado a hacer en estos episodios especiales, esta vez siendo ¿qué es el fascismo? El término fascismo es escuchado mucho hoy en día, comúnmente se usa hasta como un insulto o una forma de marcar a otros como algo malo y nefasto, pero a menudo pasa que quienes más usan esa palabra no comprenden lo que verdadera y completamente implica. Lo primero que hay que entender es que el fascismo es, así como el comunismo, la teocracia y el anarquismo, una ideología autoritaria, es decir, que ya seas comunista, fascista o lo que fuera, todas se pueden unir bajo ese mismo concepto. Es algo que se impone, no algo que se comparte. El fascismo surgió en la Europa del siglo XX, especialmente con Mussolini en Italia y poco después con Hitler en Alemania. Se lo puede definir como una respuesta violenta al caos, al pluralismo y a la democracia liberal. Su principal objetivo es imponer el orden absoluto y eliminar todo lo que se pueda percibir como divisiones, debilidades o incluso diversidad. Lo más importante en un movimiento o gobierno fascista es que debe contar con un líder carismático y único, que es visto o se hace ver como la única figura que tiene la capacidad para salvar a la nación. Este líder impulsa a la nación a estar orgullosa de su cultura y etnia, a su vez que les da valor total a las fuerzas militares, y de esta manera se justifica que un país de este tipo avance sobre lo que para este son los enemigos de sus ideas y sus fines. Esto también se logra a través de la propaganda, de la cual ya hablamos en el episodio sobre la Nación del Fuego y el imperialismo, cuando se crean falsas narrativas que benefician la posición del líder máximo del país, a su vez que se hunde la reputación de los opositores, convirtiéndolos en enemigos y llamándolos traidores. Ahora que tenemos un poco más claro qué es el fascismo, vamos a pensar en Kuvira y en cómo en la serie de Korra vemos cómo, después del colapso del Reino Tiava tras la muerte de la reina Hou-Ting, del caos y el abandono surge una figura que llena ese vacío de poder, prometiendo orden y grandeza. Kuvira se proclama a sí misma como la gran unificadora, el nuevo estandarte de la paz y el equilibrio, aprovechándose también de la ausencia prolongada del Avatar, que representa en el mundo Avatar esos mismos valores. Después de probar su valía ante los demás líderes mundiales al devolverle a Ba Sing Se el equilibrio, Kuvira logra que la comunidad internacional confíe en ella para conseguir la suficiente paz como para que el nuevo Rey Tierra pueda asumir su posición. Pero, como bien sabemos, ese nunca fue su verdadero plan, o quizás sí lo era en un principio, pero luego se dio cuenta de su error y decidió crear su propia forma de resolver el problema. En 3 años, Kuvira logró lo impensado. Comenzó a negociar, a veces usando el chantaje, todo se ha dicho, con los distintos estados y sus fuerzas, tanto oficiales como rebeldes, y de ese modo comenzó a fortalecer la institución que durante siglos y milenios tanto se había podrido, el gobierno central del país. Cuando escuchamos a Kuvira hablar, escuchamos discursos llenos de orgullo nacional. Ella habla de devolverle a la nación su dignidad y su lugar en el mundo, de acabar con la decadencia de las últimas generaciones, de que solo ella puede restaurar el orden, que bajo su mando el Estado ya no es una forma de organizar a las personas, sino una forma de organizar al país. Kuvira se apoya en lo aprendido en casa de pequeña. Su madre adoptiva y mentora filosófica fue Su Jin Bei Fong,
Beifong. Con ella aprendió sobre cómo la modernidad, las tecnologías y, más importante, la voluntad de uno eran los que los salvarían de la corrupción y la desigualdad, no la diferencia entre clases sociales y el aislamiento de las áreas más pobres y desoladas del continente. Con todo esto en mente, podemos afirmar, sin ninguna duda, que Kubira representa muchos elementos típicos del fascismo, teniendo en cuenta tanto el por qué toma el poder, así como el cómo lo justifica y lo sostiene. Su forma de liderar es autoritaria, su discurso es ultranacionalista y su control militar y propagandístico sobre todo el territorio y la población es absoluto. Pero, sin lugar a dudas, lo más interesante sobre Kubira no es que ella, con todo esto, pretende simplemente conquistar y dominar, sino que ella cree genuinamente que a través de esos métodos tan cuestionables, ella está logrando salvar a su país y está pudiendo defender a su gente. Ahí se encuentra la clave del fascismo. No se presenta nunca como el mal, sino como la solución, por lo que es la ideología más difícil de identificar y enfrentar, porque en papel e incluso en acciones no pareciera tener nada negativo, pero lo tiene, y en la próxima parte lo veremos. El caso de Kubira comparado a casos reales. Ahora que tenemos una idea más amplia sobre cómo Kubira representó, en efecto, el fascismo en Avatar, vamos a ver en detalle si es que ella y sus acciones pueden ser comparadas a casos que se hayan vivido en verdad. Para eso debemos preguntarnos, ¿a qué figuras o procesos históricos se parecen Kubira y su imperio? El primer paralelo que podemos hacer es con Benito Mussolini en Italia, pero con una diferencia muy marcada en sus orígenes. Si bien ambos se ganaron por sus propias acciones militares sus lugares como líderes de sus países tras estos enfrentar tiempos convulsos, Mussolini se convirtió en primer ministro de Italia bajo la asignación del rey Víctor Manuel III, mientras que Kubira no se volvió la primera ministra del rey Gu, sino que la comunidad internacional decidió convertirla a ella en la regente con todo el poder de decisiones políticas y militares, mientras el joven sucesor de Hou Ting permanecía como príncipe esperando a ser oficialmente coronado, algo que, si bien sí pasó, fue ignorado velozmente por Kubira. También vale destacar cómo Kubira se origina como opción para los demás líderes del mundo por la negativa de Su Jin Beifong de hacerse cargo. A diferencia de Mussolini, que se hizo con el poder por su propia voluntad, Kubira fue la consecuencia de una mujer que decía querer que su país avance, pero que a la hora de la verdad prefirió permanecer a salvo en su burbuja metálica. En lo que ambos, tanto Mussolini como Kubira, sí se parecen mucho, es en que ambos construyeron cultos en torno a sus personalidades, teniendo pleno control sobre la prensa, glorificando a las fuerzas armadas y eliminando toda forma de oposición. Los símbolos, uniformes estandarizados y la estética visual imponente de Mussolini podemos verlos plenamente en el imperio de Kubira. Otro caso comparable es con Adolf Hitler en Alemania, pero aquí hay más diferencias que similitudes. Primero hay que entender algo importante. Hitler no era alemán. Nació en el Imperio Austrohúngaro, actual Austria, pero desde joven se mudó a Alemania, se enlistó en sus fuerzas y luego obtuvo la ciudadanía, lo que le permitió postularse a nivel político. Esto lo diferencia de Kubira en que ella sí nació en el país que juró representar y defender hasta el último segundo. De todas maneras, ambos prometieron restaurar la grandeza de sus naciones y desataron una impresionante maquinaria de propaganda y violencia contra la oposición. Eso sí, Kubira nunca basó su ideología en la superioridad racial, ni mucho menos llevó su régimen al nivel genocida al que llegó el nazismo, si bien sí que llegó a tener centros de reeducación, como ella los llamaba, que podrían ser quizá una leve referencia a los campos de concentración nazi, donde, como aprenderíamos luego en la trilogía de cómics Ruinas del Imperio, se hacían experimentos de control mental con los prisioneros, pero según nos cuentan, Kubira no estaba al tanto de estas operaciones, por lo que no podemos culparla abiertamente por ello. Otro gran paralelo de Kubira y su imperio con Hitler y su gobierno nazi es la altísima inversión en desarrollo de nuevas armas y tecnologías, algo muy común en los regímenes totalitarios, ya que así es como logran intimidar tanto a sus propios pueblos como a cualquier tipo de fuerza extranjera. Y curiosamente, el
cañón de energía espiritual de Kubira presenta un diseño prácticamente idéntico a un cañón que mandó a construir Hitler, el supercañón Schwerer Gustav, que se tardó 5 años en construirse, pero solo fue operativo para un par de ocasiones, ya que necesitaba de mucha mano de obra para poder operarlo y debido a su gran peso y tamaño, solo se lo podía trasladar por vías de tren, siendo una enorme debilidad estratégica. Aunque los casos de Hitler y Mussolini son los más evidentes cuando se habla de fascismo, también existen otros regímenes autoritarios que, sin encajar perfectamente en la definición clásica, comparten algunas similitudes con el mandato de Kubira. Por ejemplo, el franquismo en España, liderado por Francisco Franco, se sostuvo durante décadas bajo un orden estricto, el culto al líder y la idea de una patria unificada frente a los enemigos internos. Franco no se consideraba a sí mismo un fascista y su régimen tuvo un fuerte apoyo de la Iglesia y del conservadurismo tradicional, más que de un ideal revolucionario como el de Mussolini, pero el uso del autoritarismo como medio para salvar a la nación es una idea que se refleja también en Kubira. Otro ejemplo cercano sería Japón durante los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, cuando el ultranacionalismo imperial japonés exaltó el culto al emperador, el expansionismo militar y la obediencia absoluta. No era fascismo en sentido estricto, pero funcionaba con una lógica muy similar: disciplina, jerarquía y una causa nacional trascendente. La idea de que el honor y la estabilidad justifican la represión interna y la conquista externa también resuenan en el discurso de Kubira. Y si nos vamos al continente americano, regímenes como el de Juan Domingo Perón en Argentina o ciertas dictaduras militares latinoamericanas recurrieron a símbolos patrióticos, al control centralizado y a una narrativa de orden y progreso para justificar métodos represivos. Algunos incluso lograron un muy amplio apoyo popular mientras eliminaban las libertades civiles. Estos ejemplos muestran que el autoritarismo adopta formas diversas adaptadas a cada cultura. Kubira, más allá de su estética militar o su discurso, encarna una de esas muchas versiones del poder que se impone en nombre de la unidad y la reconstrucción. Por último, también podríamos comparar a Kubira con dos líderes fascistas contemporáneos, Vladimir Putin de la Federación de Rusia y Kim Jong-un de la República Popular Democrática de Corea, más conocida en el día a día como Corea del Norte. En ambos casos tenemos a otros dos líderes que llegaron al poder en momentos donde sus naciones necesitaban, o por lo menos creían necesitar, un nuevo líder fuerte. Tienen muchas diferencias con Kubira, pero son compañeros en el concepto de que, en tiempos de vacío de poder, la figura autoritaria es vista beneficiada al apelarse al orden, la unidad y el control. El caos, tanto en la ficción como en la historia real de nuestro mundo, siempre dio bienvenida al poder absoluto. Y creo que podemos concluir con esta afirmación: el fascismo no aparece porque sí, siempre es la respuesta a algo más. En el caso de Kubira, ese algo más fue de hecho un alguien, es decir, Sahir, ya que él llegó con la propuesta abierta no de ser un espíritu oscuro o un invasor extranjero, sino como una salida fácil de siglos y siglos de decadencia y corrupción. Y cuando Sahir simplemente se fue, el país vio el surgimiento de una figura única en su tipo, Kubira, que no solo había nacido de su misma tierra, sino que había sido criada, tanto para bien como para mal, dentro de su mismo sistema. Kubira podía entender, y sobre todo, tenía la suficiente conciencia como para poder decidir que el orden vale más que la libertad, que la unidad es más importante que la diversidad y sobre todo que la propia gente podía decidir que personas como ella lo salvaran, en lugar de esperar a que una fuerza invisible viniera a hacerlo. Y es ahí donde nos encontramos el punto más fuerte del fascismo. Todos estos líderes lo comparten y es la clave de su éxito. Todos logran convencer a su pueblo de que ellos son la salvación, de que todo lo que están haciendo es necesario, siendo esa clave, ni más ni menos, el consentimiento. ¿El fascismo es totalmente negativo o Kubira tenía razón en algo? Y ahora podemos pasar al punto más delicado, pero importante, de este episodio, preguntándonos si Kubira tenía algo de razón y si podemos rescatar algo de todo lo que propone y ejecuta en lo que dura su gobierno. La clave de esto lo mencioné antes: el fascismo nunca se presenta a sí mismo como el mal. Un líder que pretende elevar un movimiento fascista a escala nacional no llega gritando que viene a oprimir a su pueblo, sino
sino que llega gritando que viene a salvar a su pueblo, generalmente estando embanderado en causas de orden común, justicia sistemática y progreso económico. Y esas causas, estemos más o menos de acuerdo con los métodos empleados por Qubilah, no podemos negar que directamente los enfrenta y resuelve. Qubilah llegó ofreciendo una nueva oportunidad para su país, un país que, de no presenciar su origen, se habría visto enfrascado una vez más en una monarquía, solo que mucho más debilitada a la anterior, ya que esta vez los distintos movimientos de insurrección dispersos por todo el país eran mayoría, y quizá ellos no habrían llegado a invadir el palacio de Ba Sing Se, pero sí que se habrían asegurado de que la autoridad del nuevo monarca no llegara a todos los rincones del gran continente, tal y como lo habían hecho durante siglos antes. Qubilah no llegó y simplemente plantó una bandera en el suelo diciendo que el Reino Tierra era genial y se merecía algo mejor, sino que levantó el puño en lo alto al proclamar que ella misma iba a reunificar el país, restaurando el orden y terminando con los saqueos y el descontrol, siendo algo que logra, si bien obviamente, y como vimos, controla a los rebeldes convirtiéndolos en sus propias fuerzas de presión para los estados que aún dudan si cederle o no el control, a menudo dejando a poblaciones enteras al borde de la muerte por hambre y enfermedades, como bien lo vimos con el estado de Yi. Con Qubilah al mando, la economía y la seguridad crecieron, no pudiéndose negar que las vidas de muchas personas comunes mejoraron. Con todos estos movimientos, Qubilah no busca otra cosa que el apoyo popular, y lo consigue, pues ella resuelve problemas del día a día y les da el cobijo que durante años, incluso durante generaciones, ninguna otra fuerza estatal les dio nunca. Y aquí es importante destacar cómo el apoyo que Qubilah obtiene no es inventado. La gente no es tonta ni está manipulada. Muchos en este país realmente querían estabilidad y ella les dio justamente eso, pero pagando luego un precio más alto, ya que sí, en ese momento tuvieron soluciones rápidas, evitando los típicos y muy lentos procesos democráticos y peor aún, burocráticos, pero al mismo tiempo que les ponía 1 o 2 mecatanques en el pueblo para vigilar que todo estuviera bien, Qubilah también estaba imponiendo su propio modelo de cómo el país debía manejarse. Ella nunca propuso crear un sistema de gobierno más amplio, con si acaso un puñado de ministros elegidos a dedo para fingir tener un gobierno más democrático y pluralizado en opiniones y posturas. Ella creía que la diversificación de los poderes era la más grande debilidad del orden. Pero en Qubilah nos encontramos, como dije al principio, con un personaje mucho más complejo e interesante del que aparenta, ya que tiene un origen muy particular. Ella no fue elegida a dedo para imponer el orden, tampoco buscó ganárselo ella misma, sino que fue el resultado de la negativa y posterior hipocresía de su propia figura materna, Su Jin. Es por eso que luego, cuando Su Jin se embandera en la causa anti-imperialismo y aboga frente a su antigua protegida en nombre de los líderes mundiales, que lo único que querían era poner a un monarca títere que sirviera a sus propios intereses políticos, ya que ellos mismos, a excepción quizá muy especial de Eraiko, eran monarquías hereditarias con gobiernos mayormente totalitarios. Otro día podríamos hablar de las políticas de Eraiko, ahora que lo pienso. Hay mucha más tela para cortar ahí de la que se podría pensar en un principio. Pero volviendo al tema, lo que nos deja ese enfrentamiento moral entre Su Jin y Qubilah, que se dio una vez esta última acababa de anunciar la formación de su imperio, es la más clara representación de la nueva gran lucha a la que se está enfrentando el mundo Avatar. El viejo mundo, con las creencias típicas de superioridad según el lugar en el que naces, y el nuevo mundo, con las creencias típicas de la superioridad ganada, no simplemente obtenida. Para este punto, a Qubilah ya no le interesa escuchar a Su Jin, porque ésta ya le ha probado su gran cobardía para tratar los asuntos de su país y del mundo, solo importándole ahora porque, como la propia Qubilah lo dice, sabe lo que se le viene a Shao Fu. Entonces, podríamos decir que Qubilah tenía razón al rechazar las propuestas políticas y sociales de los líderes del pasado, a su vez que apuntaba a un nuevo orden para su país y un futuro unificado para su gente, tal y como lo pudimos decir con Amon, Unalaq y Saheer. Qubilah sí tenía razón en todo lo que estaba mal con el mundo, pero se equivocó completamente en las formas que empleó para enfrentarse a esas problemáticas.
políticas. Quizá la prueba más grande que nos deja la propia Kuvira sobre el final de su régimen es cómo todo lo que ella hizo, lo hizo a partir del miedo, el sufrimiento y el resentimiento por todo lo que ella y su gente habían sufrido. Ella había sido excluida, negada, olvidada por sus propios padres, porque, como ella dice, iba a quedarse sin hacer nada mientras su propia gente pasaba por lo mismo. En Kuvira nos encontramos, y me atrevo a decir ya por último, el caso más noble de entre todos los villanos ya tratados. Y quizás sea por eso, justamente, que luego tuvo una muy merecida redención. Y llegando a la conclusión de este episodio, me gustaría detenerme una vez más en algo muy importante. Lo que vemos con Kuvira no solo es un personaje ficticio de una serie animada para niños. En Kuvira vemos una figura compleja que encarna una de las grandes preguntas de la política y de la humanidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para poder vivir en paz? En todo esto, Avatar, como una franquicia de momento compuesta por 2 series animadas, hizo un trabajo brillante, porque nunca nos dicen que Kuvira solo es mala, sino que se toma el trabajo de demostrar por qué incluso alguien como ella puede tener apoyo, no solo con sus propios movimientos y jugadas, sino por cómo el sistema al que busca tirar abajo está lleno de problemas, vacíos y falsas promesas de progreso y buena convivencia. Así como con Amon, que buscaba la igualdad para todos en base a haber sido abusado por su padre, así como Unalaq, que se fue perdiendo cada vez más y más en su fe y en su ambición, y así como Sagira, que alimentaba su ego y veneraba ideas del pasado que nunca habían sido aplicadas en el presente. Con Kuvira pudimos preguntarnos qué haríamos nosotros en su lugar. ¿Nos quedaríamos sin hacer nada o tomaríamos la iniciativa? Por más que esto nos cueste cruzar límites que nunca imaginamos que cruzaríamos. El fascismo, y ya concluyo con esto, no llega con banderas y tanques, llega principalmente con problemas. Y lo más peligroso que podemos hacer es creer que esto es algo que nunca nos podría pasar, porque ha pasado y continúa pasando. Por eso debemos cuidar cómo reaccionamos ante las crisis y asegurarnos de no darle a nadie la oportunidad de destruirlo todo, porque incluso el sistema más lento e ineficiente es mejor que el sistema de los oportunistas que supuestamente han sido moralmente iluminados. Lo interesante de una historia como la de Kuvira no es solo cómo termina, sino todo lo que nos obliga a ver en el camino. ¿Qué es el orden? ¿Hasta dónde puede llegar la lealtad? ¿Qué precio tiene la paz cuando se impone? Si algo demuestra esta historia es que los extremos del poder se construyen de formas muy parecidas a las que usamos para progresar. Por eso, entender el fascismo no es un ejercicio del pasado, sino del presente y hasta del futuro. Cuando se analiza la leyenda de Kova, Kuvira puede parecer simplemente la villana, pero al observar su historia con perspectiva, queda claro lo cerca que están muchas sociedades de repetir las mismas dinámicas de poder, donde la búsqueda de orden puede llevar al autoritarismo. Aún así, la capacidad de la humanidad para cuestionar y cambiar su camino siempre nos ofrecerá la esperanza de que estos errores se pueden evitar. Y con eso ya puedo decir, finalmente, gracias a todos los que me han escuchado en estos episodios tan especiales. Estaré muy feliz de continuar leyendo todos sus comentarios tan positivos sobre estos temas, y también me gustaría saber qué otros temas les gustaría que trate en futuros episodios. Gracias y hasta la próxima.